Buenas tardes, muchas gracias, Alicia, querida Alicia. Como las mejores presentaciones son las que se hacen desde el cariño, por tanto, te lo agradezco enormemente. Gracias a ustedes por venir a esta hora y gracias al archivo y, bueno, y a la Junta de Andalucía como institución de la que depende por habernos permitido realizar este ciclo, un ciclo que organizó efectivamente uno de mis discípulos, el doctor Antonio Díaz Rodríguez, al que tuvieron ustedes, o muchos de ustedes, la suerte de escuchar en la primera conferencia, y yo lo que voy a hacer es continuar por esta senda de divulgación. Uno de nuestros objetivos no es solo investigar de la manera más puntera que podamos, sino, y por supuesto en archivos como este, sino también intentar transmitir al gran público, a un público culto, pero no necesariamente especializado, ni necesariamente historiadores de profesión, pues todo lo que estamos descubriendo acerca de una de las sociedades más interesantes que nunca han existido, la española de la Edad Moderna y específicamente la española del Siglo de Oro, porque es una sociedad muy compleja, muchísimo más compleja de lo que se nos ha ido contando en los trabajos, en los manuales, en los libros especializados durante siglos, durante generaciones e incluso todavía sigue siendo un tópico común explicar una sociedad mucho más inmóvil, mucho más estática, mucho más, digamos, estamental y cerrada de lo que fue realmente. Y uno se da cuenta de que esa sociedad es distinta cuando va a los archivos. La única manera de avanzar en la investigación es ir a la documentación e ir con el menor número posible de prejuicios. Evidentemente con un corpus científico, metodológico previo, si no, no sabe uno lo que encuentra, o contextualizarlo, pero a través de una visión totalmente desprejuiciada. Es decir, el documento manda sobre lo que pueda decir una tradición, que en el fondo eso lo que hace muchas veces no es repetir, sino lo que alguien hace 200 años dejó por escrito, con la autoridad que sea, que puede ser mucha, poca o ninguna. Por tanto, cuando uno analiza masivamente, sabiendo lo que hace, la documentación y sobre todo cuando la cruza con otra documentación de otros archivos es cuando se da cuenta de lo que pasó, o al menos nos acercamos, en la medida de lo posible, más a lo que pudo pasar. Si la documentación del Archivo Histórico Provincial de Córdoba se cruza con la documentación de la Chancillería de Granada, o la documentación de Simancas, o el Histórico Nacional, o de una parroquia, o de un archivo nobiliario, vemos cómo hay enormes discrepancias entre una y otra, a veces, y eso es lo que aquí yo les voy a traer en este caso concreto, que es presentar de una manera muy general y un primer acercamiento a un tema del mayor interés. Y digo de manera general y un primer acercamiento no solo porque sea una expresión habitual en los que hablamos en público, sino porque es verdad, no hay un solo estudio que yo conozca que se centre en lo que yo voy a plantear aquí. De hecho, ni siquiera yo lo he puesto por escrito, he escrito sobre ello, pero no he hecho escritos monográficos sobre ello. No porque no se sepa que los documentos se falsificaron en cualquier época, y no digamos ya la actual, sino porque no se ha analizado desde la perspectiva que aquí les voy a traer. No porque no sepamos que los escribanos, que eran los productores de estos documentos, falsificaban, porque evidentemente lo hacían como cualquier otro grupo social, estaban sujetos a algunos de ellos, lógicamente, a la corrupción, sino porque, repito, no se ha hecho desde esta perspectiva, se ha analizado desde particularidades económicas, intereses particulares. Hay mucho más detrás. Y lo que les traigo es una serie de análisis con algunos documentos de acompañamiento, algunos de los cuales también tienen ustedes aquí en las vitrinas, y otros muchos que no se han traído porque no son de este archivo o porque tampoco era cuestión de rellenar demasiado. Estos son ejemplos de una línea de trabajo muy interesante y que tiene un sentido. Y el único sentido que tiene es contextualizarlo en lo que fue la sociedad de la época. Por tanto, esta intervención, que prometo que no va a ser demasiado larga, no solo se va a centrar en el objeto específico, que será sobre todo la última parte, sino que voy a empezar con una leve, pero necesaria parte introductoria para entender por qué se produce esta falsificación. No es que haya falsificaciones, que las hay, pero que sean puntuales, por motivos lógicamente espurios, por dinero, por soborno, sino porque es necesario en esa época que la documentación se falsifique. Eso es lo que yo quisiera que ustedes entendieran. Es necesario porque hay grupos que necesitan hacer esto para poder sobrevivir o medrar. Estamos ante una sociedad muy compleja, que no tiene nada que ver, ya les he anunciado al principio, con la imagen que se nos ha vendido durante siglos de lo que fue esta España del Siglo de Oro, ejemplificándolo en la época más llamativa, pero también en general en los siglos modernos, incluyendo el XVIII, o si queremos, introduciéndonos un poco en el siglo XV. Estamos ante una sociedad que es mucho más compleja. De hecho, es la sociedad más compleja que ha habido en su momento en Europa y seguramente sea la más compleja que nunca ha tenido el mundo, al menos hasta los tiempos contemporáneos.
porque estamos ante un maravilloso laboratorio social donde tenemos un grupo de todo tipo en esta ciudad, no solo lo que hemos pensado siempre, sino que nos encontramos con masas de grupos, digamos, de procedencia más extraña, pero entre ellos, sobre todo, como veremos después, rápidamente, los judeoconversos. Estamos hablando de una sociedad que se vende a sí misma, es decir, que se transmite ideológicamente como eterna, es decir, una sociedad que ellos plantean, ha sido creada por Dios, ha sido, por tanto, establecida de una manera inmutable y que no es sino un reflejo terrenal de lo que debería ser la ciudad celestial, el mundo del más allá. Esto, evidentemente, aparte de, lógicamente, en el mundo en el que estamos, pues ponerlo muy en cuestión, no es sino la forma que tiene el grupo dirigente de crear una imagen que es fundamentalmente su situación de privilegio, de poder. Ellos gobiernan desde la Edad Media, desde muy antiguo, y lo que han hecho durante siglos es elaborar una serie de ideologías que fundamenten y que justifiquen su omnipresencia en los ámbitos de poder y su despótica forma de gobierno. Y no digamos ya la monstruosa desigualdad jurídica y económica que hay frente a las clases bajas, que son la inmensa mayoría de la población. Por tanto, esta sociedad se basa en un principio supuestamente eterno, por el cual la nobleza se transmite por línea masculina, es únicamente reservada este privilegio nobiliario a los que han nacido nobles, no hay prácticamente forma de ascender, no hay forma de medrar socialmente si no se es noble. Por supuesto, la realidad nos indica que esto es una auténtica ficción cuando uno ve la documentación y, como digo, la ve en masa y la cruza. El sistema permite una ínfima porción digamos, advenedizo para que haya siempre un elemento de contento y sería, sobre todo, gracias al servicio militar. Es decir, bueno, Cristóbal Colón va a servicio a la corona, servicios militares o no únicamente militares, o Pizarro, vamos a suponer, ¿no? Y bueno, uno de cada millón puede llegar a través de su esfuerzo y su valor. Como evidentemente esto es parte de la construcción del sistema, la pequeña espita que permite por donde salga levemente algún vapor y no explote la olla a presión que es la sociedad de la época. La realidad es que además esta, digamos, sucesión por la sangre, es decir, este dominio nobiliario por el nacimiento, se añade a la exclusión radical de todos los descendientes de grupos cristianos nuevos, es decir, tanto moriscos, pero eso tienen poca trascendencia estadísticamente, los que vayan a intentar medrar, me refiero, y sobre todo del judeoconverso, es decir, además del nacimiento nobiliario, estaríamos en una sociedad que rechaza jurídicamente, para empezar, de manera radical y socialmente más, si cabe, teóricamente, el rechazo, la repugnancia a los descendientes de judíos, a los que han matado a Cristo, a ese Cristo que era judío, pero se le olvidaba, ¿no? A la sociedad, esa es radical, es decir, hay una exclusión legal, no es solo una cuestión de rechazo social. Ese mundo donde nada cambia porque nada puede cambiar, solo se gobierna por la nobleza, los nobles son aquellos que nacen, los que no son nobles están excluidos, los que son de origen converso, los que son de origen judío, son parias sociales, no tiene nada que ver con lo que sucedía cotidianamente, o tiene muy poco que ver a veces con lo que sucedía cotidianamente. La realidad es completamente distinta, la realidad va o iba por otros ámbitos. Esa realidad venía de la existencia de grupos enormemente ricos que pretendían, lógicamente, ingresar en el sistema. Pero además el sistema necesitaba a esos nuevos, a esos advenedizos, a esos recién llegados, que aportaban sangre fresca, pero sobre todo dinero fresco y también, por supuesto, servicio a la corona. Si se hubieran aplicado en algún momento estas leyes, si se hubiera aplicado la discriminación racial que supera, y sé lo que digo, por provocador que pueda parecer, exclusión racial que supera la que ensayaron los nazis, porque un descendiente de un judío quedaría excluido durante siglos, aunque solo tuviera una gota, aunque la tatarabuela de su tatarabuela de su tatarabuela fuera judía y el resto noble y limpio, no podría tener ningún cargo público, no podría entrar en la mayoría de las cofradías, no podría cruzar América, no podría tener ninguna orden militar, pertenecer a la Inquisición, ser escribano mismo. Eso hubiera significado la exclusión absoluta de toda la sociedad, porque la principal parte de la nobleza también está mezclada con sangre judía por el interés que han tenido muchos en casarse con ricas herederas. Recordemos que Fernando el Católico lleva sangre judía, incluido, o que el conde duque Olivares es bisnieto de un converso, como López de Conchillo. Entonces, el sistema evidentemente va por otros lados. La corona tiene que permitir ese ascenso por fuerza
y a veces incluso, pienso yo ya a esta altura, que alentándolo. Pero lo tiene que hacer de una forma oculta, de una forma discreta, de manera solapada o subrepticia, para que no se vulneren los principios ideológicos sobre los que se basa la monarquía, lo que se basa la monarquía hispánica, o el siglo de oro, o la época moderna, como ustedes quieran. Pero por supuesto esto lo sabe todo el mundo, no tienen ustedes nada más que hacer, leer la picaresca o leer el teatro de la época magnífica, en la época donde España está produciendo los mejores trabajos literarios, para ver cómo los propios intelectuales de la época se están riendo, están cuestionando desde la ironía o desde el sarcasmo o desde el posicionamiento que sea, con más o menos cuidado. Evidentemente la Inquisición también existe y está muy presente, hay que tener cuidado con lo que se dice, pero les traigo 3 ejemplos de los cientos, literalmente, que se podrían traer a colación. Recordemos que casi toda la producción literaria del siglo de oro está hecha por judeoconversos y por judeoconversas. Porque, claro, estamos hablando de Santa Teresa de Jesús, de Flores de León, de San Juan de la Cruz, de San Juan de Ávila, de Ruiz de Alarcón, de Góngora, y dentro de un año, si hay suerte, pues lo leerán ustedes si lo quieren, lo tienen a bien, de Cervantes, como ya me encargaré de publicar. Cervantes deja muy claro en El Quijote, cuando van por ahí paseando los 2 protagonistas, y cuando dice aquello decía mi abuela, que solo hay 2 linajes en el mundo, que es tener y no tener. Es decir, el dinero o no tener dinero. Y si me apura, decía mi abuela, prefiero el tener. Esto es una bomba de relojería. Esto es dinamitar el sistema. El sistema, claro, se basa en linaje, en los que son nobles y los que no son nobles, entre los que son limpios de sangre y los que tienen sangre infecta, que es como llaman cariñosamente a los que descienden de judíos o de musulmanes. Al decir que solo hay 2 linajes, se está dinamitando ese mundo. Lo mismo que está haciendo Santa Teresa de Jesús y más claramente Flores de León cuando dicen que solo existen 2 linajes. Los bautizados en Cristo y los no bautizados. Es decir, una vez bautizados todos somos iguales ante Dios. No somos iguales ante Dios, decían los otros. Te podrás salvar si eres bueno, pero no eres igual ante Dios, ni por supuesto ante los poderes terrenales. Si eso decía Cervantes, todos conocen, por eso lo he eximido de traérselo, el famoso poema de Quevedo, Poderoso caballero don dinero. Pero no me resisto a mencionarles el de Góngora, ya que para eso es cordobés, y que además, a mi juicio, es uno de los más divertidos. Todas las referencias que hay en la primera parte de cada frase, de cada verso, son tipos de monedas. Los cruzados, que es una moneda, hacen cruzados, es decir, familias que tienen dinero se convierten genealógicamente en descendientes de quienes han ido a luchar en la Reconquista o donde sea. Escudos, pues consiguen pintar escudos de armas. Taúres, jugadores a las cartas que ganan dinero muy desnudos, es decir, de un origen social muy bajo. Condados, ganan condados, aparte de, para eso era un poeta y no yo, evidentemente. Y ducados, la moneda más cara, dejan ducados, y coronas, pues ya llegamos al nivel hasta reyes, ¿no? Evidentemente, ironías aparte de los especialistas, esta realidad es omnipresente en la época. Nos encontramos con el poder inmenso del dinero y también el poder del servicio a la corona, del servicio al Estado. Y el Estado necesita estos advenedizos, como he dicho ya, porque el Estado moderno tiene unas necesidades económicas salvajes que no tienen nada que ver con la que 100 años antes tenían los medievales. Ahora tenemos que sustentar una burocracia carísima, donde antes había un consejo real y ahora hay 12, donde ahora tenemos embajadas y antes no existían, donde los ejércitos han pasado de ser levas ciudadanas, milicias, baratas o gratis, porque las pagan las ciudades o los nobles, a tener incluso decenas de miles o incluso más de 100.000 mercenarios pagados. Necesitamos barcos de guerra, que antes no había, se reclutaban barcos de comercio, se los armaba y cuando pasaba la campaña volvían a lo suyo. Ahora hay que pagar esta flota continua, cada vez más grande. Tenemos artillería, necesitamos embajadores, necesitamos jueces, necesitamos corregidores. El Estado moderno es un monstruo, es un leviatán bíblico, devora recursos y no hay ingresos suficientes para pagarlo. Por tanto, la corona necesita dinero, necesita nuevos aportes económicos, vendiendo oficio, vendiendo señorío, vendiendo renta, vendiendo privilegios de hidalguía, vendiendo hábitos de órdenes militares, vendiendo títulos de marqués y de conde. Se vende hasta un virreinato. Pero nada de eso, o muy poco de eso, aflora públicamente. El sistema consigue mantenerse permitiendo que todo el que tiene dinero entre, pero ocultando esa entrada, haciendo que no se vea ese ascenso social, manteniendo la apariencia de eternidad. Es lo que yo denominé en mi libro sobre la nobleza cordobesa, el cambio inmóvil. Es un cambio
que no se produce aparentemente. Es lo contrario de lo que decía el famoso príncipe de Salinas, del gato pardo, que cambie todo para que no cambie nada. Pues ellos lo que hacían es, todo cambia, pero para que parezca que nada cambia. Y así llegaremos pues hasta 1800 redondeando. Y como digo, esta corona, este Estado, hablamos de reyes, es igual que hablar del poder central, del organismo de la administración, de la más elevada, y sus correspondientes locales, están en connivencia absoluta con este sistema, porque es el que les mantiene. Si no, repito, no podría haber casi ni nobleza titulada en los organismos del poder, porque hasta el que más, el que menos, está manchado por un casamiento que se pudo producir en 1500 o en 1400. Hay que mirar por otro lado e incluso alentar el fraude, generar instituciones, generar mecanismos que permitan ese fraude, esa digamos, ficción que permita adaptarse a la realidad. Lo que tienen que hacer los recién llegados para entrar en el poder y asentarse como nobles es seguir unos caminos codificados que les permite el sistema, que oficialmente no existen, pero que cuando uno investiga descubre que son, entre otros, estos. Hace mucho tiempo, don Antonio Domínguez Ortiz, que todos ustedes conocerán por haberlo leído o al menos por haber escuchado su nombre, el maestro de historiadores, sin entrar en detalle y sin planteárselo de esta perspectiva, pero ya se dio cuenta de que en realidad lo que prueba una demostración de nobleza, una ejecutoria de hidalguía, es poco más que el interesado y su antepasado viven como los nobles, no que sean nobles. Es decir, son nobles porque tienen casas muy importantes, porque tienen escudos de armas, porque tienen enterramientos en las capillas funerarias propias, en los arcos de esta iglesia, por ejemplo, porque tienen apellidos ilustrísimos, porque no trabajan. Eso saben ustedes que ha llegado hasta el día de hoy. Cuanto más prestigio tiene, pues básicamente porque se dedica al ocio y puede permitírselo, porque ostentan su poder y esa condición a través de lo que les rodea, joyas, criados, esclavos, coches de caballo, etc. De todo lo que tienen ustedes ahí, nada dimana de ser noble. Todo lo que hay ahí viene del dinero. Si uno es hidalgo, por todos los costados, asturiano, cántabro, y es un pobre cantero, un cochero o un aguador, no tiene nada de ello, porque una mansión se compra y si no, se vive debajo de un puente. Y si una casa se convierte en un palacio es porque tú pagas a un arquitecto, digamos, y a unos albañiles que la hagan palaciega. Si uno tiene esclavos es porque lo ha comprado ante escribano. Si uno tiene criado es porque les paga poco, pero algo les pagará. Si tiene capilla funeraria es porque ante escribano ha comprado un hueco, que se llaman así, en una iglesia, en una parroquia o en un convento, y si tiene dinero le pone una magnífica reja con esa escudo de armas y una estatua de bulto de sus antepasados reales o ficticios y pone unos letreros con unos nombres y unos cargos que pueden ser reales o son absolutamente inventados. Si uno, como digo, tiene escudo de armas es porque se va a un cantero y paga para que el cantero haga un escudo de armas. No existe ninguna legislación en España, desde luego en Castilla no, que prohíba usar armas, escudos de armas, o que estos tengan algo que ver con familias nobles auténticamente. Solo cuando uno usurpa al de al lado y tiene problemas, pues puede haber un pleito. La usurpación de apellidos. No existe ninguna ley. Todo que se llame Córdoba, escribanos Córdoba, que aquí hay un montón, y son de origen judío, pues en cuanto tienen dinero y posición acaban llamándose Fernández de Córdoba. No significa que todos los Fernández de Córdoba, evidentemente, sean falsos, pero que hay muchos Fernández de Córdoba que no vienen realmente de los descendientes de ese conquistador de Córdoba. Lo mismo sucede con los Alba de Toledo. Mucha gente que viene de Toledo son conversos, sobre todo en esa ciudad, y se ponen el Alba de Toledo, que es más lustroso cuando tienen un nivel social. Ramírez de Arellano, etcétera. Podríamos seguir así infinidad de tiempo. Algún ejemplo veremos. Y, por supuesto, tener vestimentas caras, es decir, todo lo suntuario, es algo que se consigue con el dinero. Ya se encargó el Estado de que no hubiera leyes suntuarias, es decir, que prohibieran el uso de elementos de lujo a quien no le tocaba por sangre, o que si las había no funcionasen y nunca se aplicaran. Se podían haber intentado aplicar. Todo aquel que no sea noble no puede vestir con terciopelo. No sirvió para nada, ni siquiera realmente se intentó. Por tanto, existen formas claramente codificadas para entrar en el sistema siempre que uno, para querer ser regidor de Córdoba, para querer ser caballero de Santiago, haga lo preciso para que esta familia y todo lo que le rodea se adapte al modo de vida aparente de ese noble, que es el espejo en el que nos miramos, de esa condición nobiliaria que es el horizonte al que todos tendían a mirar porque era el objetivo de identificación en esa sociedad. En ese mundo de falsedades
La falsedad genealógica viene a ser la más interesante. Para mí, desde luego, que he dedicado mucho esfuerzo y seguiré muchos años en este tema, del cual me considero aquí ya sí un experto, aunque solo sea porque me gusta mucho. Las falsedades genealógicas son las más interesantes, porque todo lo anterior se cierra correctamente con la elaboración de un pasado falso. Hay que hacer tratados genealógicos. Hoy, que no existe este impedimento de origen social, ni existe esta, digamos, necesidad, la genealogía la practican las personas que les gusta. Pero hoy tenemos a cambio las biografías que encargan los políticos, los famosos, a ser posible, autorizadas, es decir, donde no va a salir nada que no quiera el personaje, para adaptarse a la imagen que están vendiendo de forma pública en una televisión o en un partido político o donde sea. O cualquier empresario que triunfa se encarga, si puede, una biografía propia o colectiva en forma de su empresa. Esa es la versión actual. Entonces, lo que había que hacer para, digamos, cerrar ese proceso de ascenso era encargar una genealogía. La genealogía no se hace por gusto, la genealogía no la hacen unos cuantos aficionados o profesionales que disfrutan con ello. Disfrutarían o no, pero cobraban, y los buenos cobraban muy caro por hacer esa genealogía, y tenemos miles de muestras. Hay infinidad, cientos de grandes trabajos, miles seguramente, de pequeños trabajos que se han perdido o que yacen en lugares desconocidos. A veces incluso hay copias hasta en los propios protocolos, casas, pero a veces la hay. Y muchas de estas familias que están encargando, obviamente tienen un origen judío converso que tienen que ocultar y tienen que convertir, por arte de magia, a ese antepasado que ardió vivo en un auto de fe en 1480 y tanto, en 1505, por decir algo, lo tienen que trocar en un hidalgo que venía de las montañas de León y que su antepasado más ilustre pues era un hermano de don Pelayo o un sobrino de Carlomagno, que tenía que tener muchísimos sobrinos porque casi todas las familias españolas se ponen de ellos. Además, y no se crean ustedes que estoy bromeando porque es muy normal hacerse descender de Osiris, de Hércules, esto no son bromas, no se lo crean ustedes, no estoy bromeando, o de los Reyes Magos, incluso los Lusignan de Chipre, reyes, esos eran más originales, aunque eso en Francia, y se hicieron descender de una serpiente, de una mujer serpiente. Eso ya eran más, digamos, ese día estaba más creativo el autor de turno, ¿no? En cualquier caso, este cierre genealógico es lo que nos lleva directamente a por qué se hace el fraude del que yo le voy a hablar ahora y en lo que queda de conferencia en el archivo. Es decir, insisto en que no se trata de actividades específicas, concretas, que las hay, pero que esas no es que no tengan interés, es que se dan en todos los tiempos y se han dado y se siguen dando y se seguirán dando. Es decir, funcionarios que falsifican lo va a haber siempre, aunque sea una ínfima minoría, políticos que lo hacen, aunque sea una ínfima minoría, empresarios o personas de a pie, porque responderá en cada caso a su necesidad concreta, a su interés particular, notarios que sean corruptos, lo va a haber muy pocos suponemos, pero siempre. Aquí no se trata de eso. Estamos hablando de una constante humana, por tanto no tendría mucho interés. Aquí hablamos de la necesidad del fraude en el archivo como una forma de coadyuvar a todo lo anterior, es decir, como una manera de añadir a todo lo que se ha venido haciendo y yo le he ido explicando antes. Es decir, ya he conseguido tener una posición social digna. Si mi abuelo, mi bisabuelo quemaron, mi abuelo era mercader o trapero, mi padre era escribano, yo ya estoy de jurado, quiero ser 24 de Córdoba, por poner algo, ahora tengo que empezar a eliminar huellas, tengo que empezar a borrar el pasado mientras pueda, para que nadie vaya a sacar ese documento, ese testamento de verdad, ese documento de la Inquisición, no se crean ustedes, vamos a hablar de escribanos públicos porque estamos en el Archivo Histórico Provincial y en una capilla de escribanos, pero esto se puede extrapolar prácticamente a cualquier otro archivo y alguna cosa diré. Pero, como digo, es la necesidad de cambiar el pasado y ya no cambiarlo inmaterialmente creando una genealogía falsa, pero más o menos exitosa con un tratado genealógico, sino cambiarlo físicamente. Hay que destruir ese testamento y cambiarlo por otro, hay que alterar esa partida de bautismo y cambiar ese nombre por otro, hay que tachar ese padrón municipal donde aparece mi antepasado como caballero cuantioso en Córdoba, una persona que paga, digamos, un precio por no ser hidalgo y tengo que convertirlo en un caballero noble. Se falsifican en Granada, yo lo he visto en la Chancillería, libros de repartimiento de los moriscos. Cuando se expulsa a los moriscos y se reparte las tierras en 1572 en Granada,
claro, todos los que vienen son campesinos cordobeses, jiennenses, murcianos, sevillanos, que vienen a poblar las tierras malagueñas, granadinas o almerienses. Gente que va desde el ámbito de los jornaleros a los campesinos medios, pero hay muy poco noble ahí, por no decir ninguno. Cuando 2 siglos después sus antepasados, sus descendientes han conseguido un gran poder, incluso se llega a falsificar libros que estaban en la Superintendencia de Hacienda y donde pone Alonso Hernández Sastre, pues se tacha el Sastre y se pone Alonso Hernández de Cerviales, Soria, no sé qué, conquistador de la villa, que es una villa que nunca ha sido conquistada porque fue repoblada. Estoy hablando de un antepasado mío, por si tienen ustedes algún tipo. A partir de que yo hablo de mi propia familia ya puedo empezar a hablar de la de ustedes. Entonces, me da licencia. Estamos hablando de documentación que se falsifica hasta donde se puede y se usan unas técnicas que vamos a ver en parte comunes a todos. Pero repito, esto no es porque ese escribano sea corrupto o no, que lo son, evidentemente, para hacer esto los que lo son, sino que responde a esta necesidad. Cuando esto desaparezca, pues cambiarán lógicamente la forma y ya no habrá tal profusión de documentos mixtificados porque ya no son necesarios. Evidentemente, se ha trabajado algo el tema, pero muy poco. Se conoce de forma jurídica. Uno de mis discípulos, el profesor Miguel Ángel Estremera, hizo un artículo muy interesante, se llama El delito en el archivo, pero no toca casos concretos, pero claro, no toca nada de este tema, porque las cosas él no es especialista en ello, sí en escribanos, que es seguramente el que más sabe en este país, una tesis magnífica, bajo mi dirección, al respecto, y lo que ahí se plantea en ese artículo son casuísticas diferentes, es decir, este lo hace por dinero, pero no entra en esto, entre otras cosas, porque, repito, es un tema que solo yo he trabajado muy puntualmente y que espero seguir por aquí. Es un tema, como verán, además muy difícil de detectar. Evidentemente, además, no se ha tocado habitualmente el documento falsificado en sí, sino que puede haber datos incongruentes para tal o cual cosa. Porque muchos de estos datos, estas escrituras, y si ustedes las ven, aunque no tienen por qué ser expertos, algunas son muy difíciles de detectar. De hecho, me considero, sin tener ninguna formación calígrafa al respecto, un especialista, el único posiblemente, pero, por desgracia, buena parte de lo que yo puedo establecer sobre las cientos de escrituras o muchas decenas de escrituras, quizá algunos cientos que tengo detectadas, es a través de la intuición. Porque a veces lo han hecho muy bien, a veces lo han hecho fatal. Pero cuando lo hacen muy bien, y solo el contexto, el que el documento esté en una forma u otra, el que puede inducirte y aún así sería difícil, a mí en un caso, en un juicio, poder salir más allá de la duda razonable. Perdón. ¿Quiénes son los, llamémosle así, los corruptores? Es decir, ¿quiénes son los que pagan? Son, como ya he dicho, esto no es muy novedoso, porque lo he repetido ya, familias inmersas en fuertes procesos de ascenso social. Si uno, aunque defienda de converso, no tiene capacidad económica para medrar, no necesita hacer nada de esto. Si va a ser un labrador acomodado o un artesano que no va a entrar nunca en niveles nobiliarios, pues esto es superfluo, porque no tiene esa necesidad. Como decía algún tratadista de la época, los campesinos no es que fueran cristianos viejos, es que como los campesinos no tenían genealogía, pues no sabían lo que era. Solo el que estaba sistemáticamente probando con la limpieza de sangre su genealogía porque le obligaba al sistema tenía el peligro de que en cualquier caso salieran cosas raras en esta ascendencia. Y dentro de ello, como he dicho ya, son judeoconversos que tienen que hacer olvidar su pasado, porque están marcados. Piensen ustedes que en las iglesias de las ciudades y las villas, cuando es el caso, están colgadas en la iglesia, en algunas de ellas, los sanbenitos de los antepasados, es decir, el traje infamante de ese hombre o esa mujer que ardió vivo o que tuvo que estar condenado a la cárcel años, que perdió sus bienes o que sufrió una reprimenda pública, según los casos, y eso se conserva para pública humillación durante siglos. De manera que uno va a rezar a la catedral y se encuentra el traje infamante que llevó su abuela, su madre, su bisabuelo, donde a veces salen unas llamas porque lo quemaron vivo. Ese es el recuerdo que tienen que tener todos para que aprendan la lección y no intenten medrar. Si yo quiero medrar, tengo que hacer olvidar ese pasado. Y la gente se sabe de memoria los apellidos, porque están en misa y están leyéndolo para ver a qué vecino corresponden para poder restregárselo por la cara. Piensen ustedes que la Inquisición tiene libros de registros de genealogía donde están los apellidos y los datos de esos condenados. Y tenemos copias. Yo tengo muchas copias que pronto irán publicándose. Evidentemente se puede rastrear por un escribano de la Inquisición, ahora diremos algo, el antepasado de este que intenta y, por tanto, hay peligro de
que salga a luz o de que se me chantajee con ese dato. Y no es una forma de hablar. Había cuadrillas de chantajistas profesionales, los linajudos, que con esos conocimientos genealógicos y esos datos de infamia chantajeaban a los pretendientes a un cargo para, si no les pagaban, sacaban a la luz la ascendencia quemada o manchada, llamémosle así, como se decía en la época, de su ancestro. Es decir, que es una cuestión de vida o muerte. Esto no es un capricho. No se gastan el dinero por eso. Se gastan el dinero para sobrevivir socialmente, para medrar socialmente, como los demás podían intentar hacer. ¿Y quiénes son los corruptos o los corrompidos? Evidentemente los escribanos. ¿Por qué? Primero porque son los custodios, los dueños de esta documentación. Son, como se llamaba la tesis de Miguel Ángel Estremera, después fue publicada con otro título, los intermediarios del poder. Ellos están en medio del poder. El escribano es una figura interesantísima que ha recibido muy poco tratamiento historiográfico para lo que corresponde, y ahora ya empezamos a saber algo, pero hemos estado muchos años sin tener nada más que estudios de corte legal o historia del derecho, para entendernos. Están en medio de los procesos. Ellos conocen perfectamente la información, o pueden conocer la información que pasa por sus manos. Ventas, compras, poderes, testamentos. Testamentos hoy los investigamos nosotros, historiadores, pero los testamentos son privados, están ocultos, no se publican. Lo saben los testigos que en ese momento estuvieron delante. Conocen datos de enorme valor y pueden usarlo, a veces lo usan. Pero estos escribanos son oficios privados, que normalmente se heredan o se venden, pero que son propiedad privada, aunque sea un oficio público. Por tanto, no estamos hablando de personas que ostentan un cargo o hoy un empleo, pero vuelven a sus casas. Es que la documentación que ellos manejan y que han heredado de sus antepasados o de sus antecesores en el cargo está en sus casas. Ellos pueden manipularla sin problema ninguno, sin testigos, la que le corresponde a su oficio. Evidentemente no hay que ir a un ministerio en una tarde escondido a ver si puedo quitar un documento. Lo puedo hacer en mi propia casa. Y algunos de estos notarios, además, y esto es muy importante, está claro por su propia especificidad profesional, son expertos en letra antigua, otros no. Todos sabemos cuántos escribanos al margen, 200 años después de una escritura de 1510, ponen Gonzalo el nombre y es Juan, o ponen Juan y Francisco, porque algunos ya no saben leer bien, pero otros saben leer magníficamente. Por tanto, si alguien puede realizar esta falsificación, son ellos que son los que saben hacerlo. Evidentemente, son profesionales en la letra que están leyendo todos los días para hacer copias por demanda de la sociedad. Y me voy a detener muy poco, digo muy poco para no hacerles a ustedes perder demasiado tiempo, en el caso especial, que es un trabajo que tengo, iba a decir en prensa, pero no es cierto, en mente, tendré que escribirlo, que es lo peor, pronto, sobre el tema de los secretarios de la Inquisición. La Inquisición es una institución monstruosamente corrupta, además de todo lo que ustedes le puedan poner de adjetivos a un tribunal que se dedica a quemar cuando llega el caso a personas. Pero es que además es una institución que, como tiene tal poder y tal información en lo que llaman el secreto, es decir, en los archivos de cada tribunal, los custodios de esa documentación, algunos de ellos, y hablo de decenas y decenas, están sistemáticamente manipulando esa información en su beneficio propio. Y esto no es que lo diga yo, que evidentemente también lo digo porque he trabajado mucho el tema, el control y mucha documentación de tribunales de lo que se ha conservado la correspondencia en Madrid, de Granada, de Córdoba, de Valladolid, de Toledo, etc. Es que hay numerosos pleitos, numerosas denuncias, numerosas incriminaciones de estos escribanos en las visitas o en la residencia a la propia Inquisición, hecha por los propios inquisidores, que son documentación interna, donde consta cómo muchos de ellos, no todos suponen, evidentemente, manipulan a su favor esta información. Es una información vital. Ahí es donde consta que el abuelo y el bisabuelo de ese canónigo, que ahora está presumiendo de mansión y de escudo de armas, o ese regidor, o ese caballero de Calatrava, su bisabuela era hija de un condenado. Y ese dato lo puedo sacar o lo puedo borrar, lo puedo tachar, puedo echar un manchón en la hoja, y esa documentación sistemáticamente nos aparece en estos pleitos, muchos de ellos, o en estas denuncias, muchas de las cuales están en el Histórico Nacional, en la sección de Inquisición, porque los inquisidores son conscientes, pero necesitan a este personaje. Y una de las cosas más interesantes de este tema es cómo estos secretarios, que suelen ser, al ser escribanos, de un origen social bastante bajo, acaban haciéndose multimillonarios, digamos, enormemente ricos y casándose magníficamente, muy por encima de sus posibilidades sociales de origen, gracias al control de la información y al dinero que están sacando en forma de soborno. Y podríamos poner muchísimos casos, infinidad de casos. Algunos de ellos, otros no, otros tienen una trayectoria más normal,
pero algunos de ellos, su crecimiento, por ejemplo, hay una familia en Toledo, los Pantoja Alpuche, que el crecimiento es exponencial, es decir, en 2 o 3 generaciones acaban casándose, uno de ellos con la hija con un grande de España. Y son gente que viene de humildísimos labradores y, curiosamente, algunos de ellos con sangre también judía. Pero bueno, eso ya es más raro, pero también se da. Es decir, estamos hablando de gente que utiliza el conocimiento para extorsionar o para beneficiar a un amigo, no siempre es por dinero. Si uno tiene amigos o grupos de poder, va a favorecerlo. Por eso la Inquisición está obsesionada, lógicamente, con vetar a los que intentan entrar en sus filas, a ser familiares de escribanos, notarios, como se llamaba, de la Inquisición, o lo que sea, de origen converso, porque saben para qué quieren entrar, no solo para lavar su imagen, sino para empezar a colocar a toda la parentela, para limpiar de golpe, y esto se manifiesta claramente en las resistencias que hay cuando muchos de los pretendientes intentan pasar las pruebas de genealógica y se demuestra su sangre judía. En un libro que muy pronto aparecerá, sobre limpieza de sangre en tiempo de Felipe II, en unos meses, si todo va bien, demuestro que solo en su reinado pongo unos 100 casos de ministros de la Inquisición con sangre judía detectada por los distintos tribunales, detectada por el propio sistema, a pesar de lo cual la mayoría consiguió entrar. Es decir, hay un enfrentamiento muy fuerte porque los custodios de esta información saben para lo que sirve, para muchas cosas. ¿Cómo? Empecemos ya a ir avanzando más. A mi entender, se falsifican o se pueden falsificar esta documentación, de las cuales, como digo, algunos ejemplos tienen ustedes. Evidentemente, ni esta es una conferencia especializada en diplomática, ni yo soy perito calígrafo, por tanto es lo que un historiador que usa estos documentos diariamente he podido ver. Es una de las maneras más habituales, y se lo he puesto para que lo vean muy claramente, la utilización de trozos en blanco en documentos. En teoría, hay que rasgar hay que tachar, digamos, con una línea, pero no siempre se hace cuando el documento no continúa. Evidentemente ellos usan estos trozos, estos huecos que se han quedado, casual o no, por error o no, del que lo hizo, y esto es frecuentísimo, por ejemplo, en las partidas sacramentales, porque como son pequeñitas, es fácil introducir una partida falsa, mucho más fácil que un testamento, que es mucho más largo, en este hueco. Esto es una de las constantes. Cuando ustedes vean referencias a partidas sacramentales falsas, suelen estar siempre en la primera de la parte, o sea, la primera de la parte de arriba de esa, la última, es decir, donde ha quedado, nunca, normalmente, no tan fácilmente, en mitad de una hoja. Por supuesto, documentos tachados, raspados e interpolaciones, se tiene que, lógicamente, testar el documento abajo, pero evidentemente esto cuando es falsificación no se hace. Yo hace poco estaba viendo en el archivo diocesano de Guadix, que está el antiguo archivo que pertenecía, en este caso, a las limpiezas de sangre de racionales canónicos de esa catedral, y donde hay algunos grotescamente tachados, y encima, con lo cual no puedes saber ya el nombre originario de esa familia por ese tipo de documentos, lo puedes saber por protocolo o por otro, y algunas cosas son grotescas, otras están mucho mejor hechas. Otro directamente es una falsificación completa, es decir, cogen un cuadernillo, arrancan la hoja inicial y la final, o las dos, y añaden uno nuevo, y lo cosen, y ahí todo es añadido, imitando mejor o peor el final de la escritura, que pueda complementar, o directamente empezando, como verán algunos, directamente el principio. También eso suele ser llamativo. Aquí viene la clave, este es el problema auténtico. La letra antigua se imita, en ocasiones muy bien, pero no siempre. Y a mí, evidentemente, ya con la edad pues no se me escapan tantas. Al principio imagino que se me escaparían casi todas, ese es el problema. ¿Por qué? Porque cuando uno de ustedes, por gusto, le dé por intentar falsificar una escritura, si yo escribo rápido. Si yo falsifico, estoy imitando, estoy dibujando, voy mucho más lento. Al imitar una firma o al imitar un escrito vamos más despacio porque no estamos dibujando, no es nuestra letra. Entonces, esa diferencia de velocidad se plasma en el texto, dejando una letra que, aunque imita a la de esa época, no es igual porque no está tan rápida, está, digamos, ralentizada. Perdonen por los términos que son muy poco científicos, ya que no soy un experto en estos temas, más allá de saber algo a través de mi investigación. Y después unas técnicas muy graciosas, como verán ustedes, de envejecimiento artificial de papel. Claro, si estoy metiendo un papel que yo tengo como escribano en 1700, en 1640, pero lo estoy metiendo en un protocolo en 1520, evidentemente ese protocolo ya está amarillento, está
¿Qué hacemos? Vamos a ver qué hace. Con documentos ya de época, con testimonios de Granada y de otros sitios de época, pero en probanzas de nobleza o en pleito al respecto. He traído 3 como podía haber traído 30 o 40. Es muy gracioso, a mí me parece. En las pruebas de doña Teresa Herrera, es una monja que intenta entrar en el convento de Santiago de la Madre de Dios de Granada. Es un convento para mujeres, monjas nobles y limpias de sangre. Esta señora es una judía conversa de origen cordobés, una familia que se ha ido de Córdoba a Granada, entre otros sitios, a Guadix, a Sevilla, etcétera, y pasará a América siendo, titularán como marqueses de Villalta en América, comprando el título, por supuesto. En ella sale a reducir la ascendencia conversa de esta monja por todos los costados. Es una de las probanzas más grandes que yo he visto para una monja, cuando las monjas, normalmente los expedientes son de trámite, son 10, 15 páginas, están en el Histórico Nacional. Pues en esta se dice concretamente que en Granada, donde está ella y su familia reside, aunque vienen, como digo, a esta ciudad, hay escribanos que las hacen de letra antigua y escribanos públicos, o sea, hay especialistas y escribanos públicos que las meten en el registro, como ya se notó, se experimentó, se descubrió en la familiatura del 24 Benito Suárez. He puesto también el texto porque nos da dos juegos. Ya no es solo ella, sino que cuando se está diciendo esto, se viene a sacar a la luz que Benito Suárez es un caballero 24 nada, un regidor de la ciudad, muy rico, hijo de un escribano de origen jiennense, completamente converso, y que falsifican los testamentos, y además pretendió y consiguió ser miembro de la Inquisición, ser familia de Santo Oficio, siendo de origen converso, falsificando documentos, como se nos dice aquí. En la probanza de don Juan de Teruel y Mesía, que es una de las familias más importantes de Granada, que son conversos por los dos lados, aunque el Mesía tenga una rama noble de verdad, pero tiene sangre por ambos sitios, son los condes de Villamena de Cosbíjar, una familia muy importante y muy ilustre también en las letras y en el poder local. La expresión es muy interesante, porque ahí, para envejecer, el papel se rodea de estiércol para que adquiera un más que evidente aspecto amarillento. Supongo que después lo dejarían al aire un rato para que se orease. Y por poner algún otro tema, otro ejemplo, en este caso cordobés, de una familia lucentina, los Cerratos de Lucena son muy ilustres, pero en el siglo XVII aparece una rama que dice ser también de ellos, parece que no lo son, no está claro, pero en cualquier caso es mucho más baja y tiene grandes problemas para demostrar su hidalguía en este caso. Y aquí ya no es tanto por converso, se comenta por los pesquisidores de la orden, es decir, los que están investigando en esas pruebas, que van a tardar 6 años en realizarse, cuando normalmente se hubieran hecho en un mes o 2, porque hay gravísimos problemas, se dan cuenta de que hay muchísima falsedad, y concretamente, como ven ahí, la partida que se refiere a la abuela paterna, es decir, la del bautismo, pareció a los 4 jueces, porque ya en vez de 2 buscan expertos, falsa y tener todas sospechas de falsedad de tinta fresca, diferente pluma y letra, es decir, se nota que la han hecho. Hay muchísimas escrituras que son falsas, pero al final, cuando interrogan a los escribanos de esa ciudad, casi todos, salvo muy pocas veces, mienten, o yo creo que mienten, y dicen por corporativismo o por dinero que son buenas. Y se ven aberraciones, pero claro, después preguntan a 8 o 10 escribanos, o a 3, según el pueblo o la ciudad en la que estemos, sí, es rara, pero también yo he visto cosas así, se hacían, tal. Y evidentemente se pasa el expediente. En este caso llega lejos. O, es otro ejemplo, el caso es un advenedizo granadino de familia muy baja, que falsifica absolutamente todos los costados de su ascendencia y que también tardó un montón de tiempo en esta fecha. Además, un hábito que es, como todos los de Felipe V, vendido. Es decir, este es un señor que compraba lo que el rey, que estábamos pensé que ustedes estaban en la guerra de sucesión, donde lo que está en juego no es un territorio, sino el propio trono, y después, en una época de grandes necesidades económicas para financiar los intentos de restauración imperial en Italia, lo que se llama el irredentismo italiano de Felipe V y su esposa Isabel de Farnesio, se vende todo lo que hoy sabemos que se vende, todo lo vendible, y este señor compra esto, pero claro, la Provenza es ridícula porque este hombre no desciende ni por ningún sitio de Hidalgo y ni siquiera es converso, como digo yo, es decir, ni siquiera tiene el problema de que sea converso, es que es más bajo todavía. Este señor llegará a ser caballero de Santiago, a pesar de lo que ustedes ven aquí y del expediente, que es increíble.
Pues en unos pueblos de Granada, que es donde se han avecindado para ahí conseguir que lo reconozcan en los padrones como hidalgos, no siéndolo, pues ven ustedes todos los documentos, esto es lo que dicen los propios informantes de la orden y los especialistas, son falsos, pues están al principio y al fin de las hojas de los padrones, con diversidad notoria en tinta y formalidad de letra, incluso en modo de las cláusulas, incluso anacronismo, diríamos. Es decir, los han insertado. Y lo más divertido es que el bisabuelo, que ya estaba muerto, pues aparece en padrones años después, apareciendo como hidalgo, y llevaba ya 8 o 10 años o 15 muerto. Es decir, lo cual era un poco complicado, incluso aunque hubieran usado técnicas como la Ouija para traerlo al presente. Es decir, estamos ante un fraude que llega a conocerse. En este caso, hay un informe final de los más exhaustivos que yo nunca he visto, de 20 o 30 puntos diciendo, punto por punto, de expertos peritos calígrafos, diríamos hoy, expertos diciendo, este documento es anacrónico, este documento es falso, en esta fecha no sé qué, pese a lo cual al final acaba pasando. Bueno, aquí algunos de los ejemplos que ustedes tienen, que evidentemente no se trata de que lo lean, no por solo la letra, sino por la definición tan pobre de mi PowerPoint, pero la clave no es tanto que vean ustedes, sino que me crean. Esta letra se ve claramente dibujada. Esta letra es muy fácil de ver si uno sabe a lo que va buscando, porque está dibujada y, por tanto, es distinta. No distinta de arriba, eso no es importante, porque en estas fechas se alternan distintos tipos de escritura, sino porque se ve claramente cuando ya uno analiza. Pero además tiene un añadido, que van a ver ustedes en las otras que les pondré, que en este contexto significa bastante. En una escritura normal, que tenga al margen la anotación de la copia que se da con el tiempo a un descendiente o al propio interesado, según los casos, es normal. Eso hay miles, casi todas. De hecho, cuando uno va al notario y pide una copia de su hipoteca, pues le hacen eso mismo hoy. Sino que en este caso, donde los datos son claramente apuntan, no voy a entrar en detalle, a lo que le digo, la escritura además se está dando una copia para una prueba posterior de nobleza y de limpieza. Por lo tanto, es donde ya se ve claramente evidentemente el indicio, este es el documento que tienen ustedes aquí, si no me equivoco, el indicio de que se ha cerrado el proceso, es decir, hago el falseo y ahora el propio escribano me hace un traslado, una copia autorizada de ese documento, que claro, ya nadie va a ver ese original, ya solo van a ver un documento copiado en el momento en que se hace esta anotación marginal y por tanto ese será el nuevo que yo usaré para mis intereses. Como esto digo, hay infinidad. Este sería el final del mismo documento y se sigue viendo, se lo aseguro, si ustedes vieran esto estuviera hecho realmente, la letra sería muy parecida, pero mucho más fluida, infinitamente más rápida y elegante, porque ahí está copiada, está dibujada, está más, digamos, más ralentizado el trazo, si me permite. Otro ejemplo, no les voy a cansar, iremos pronto, ya no queda demasiado, pero iremos a ver algo más llamativo para que vean ustedes cuando ya esto se añade a salvajes anacronismos. Tenemos lo propio, una escritura, esta está mejor realizada, aquí esta es fácil que nos dé el pego porque se asemeja mucho esta está muy bien hecha, tiene la notación marginal, pero eso lo tienen miles de escrituras o millones de escrituras, eso no sería. Aquí lo que más nos puede interesar, estamos hablando de la escritura que tienen ahí al fondo, es el contenido. El hecho de que la escritura a mí me pareciera sospechosa se reafirma con los datos que incluye, porque en 1553 en esos años, no solo en ese concreto, es impensable, porque cuando uno ve decenas de miles o millones de escrituras notariales a lo largo de su vida, ya sabe bien cuáles son los estándares de comportamiento, que se den los datos que se dan en torno a la familia. La gente manda misa a sus padres, sí, pero no les nombra hasta muchísimo después. Desde luego no suelen nombrar a los abuelos, nadie habla de su primo segundo, etc. Estamos claramente ante un documento falso, totalmente falso, que se ha hecho, eso sí, muy bien. Esta es una familia ilustre, de Baena concretamente, que lo que está haciendo es reelaborar su pasado y, por desgracia, pues no sabremos, podremos saberlo cuando crucemos mucha más información que no hayan tocado, qué era de verdad. Y cuando digo podremos saberlo, pues claro, ellos falsifican los testamentos, falsifican las dotes. Pero claro, la documentación notarial es privada. Salvo que haya un rastreo, que a veces lo hay, espectacular, ellos no tocan los censos, las ventas, los alquileres, los arrendamientos. Entonces, claro, si uno revisa toda la documentación,
se encuentra con que esa doña Mencía de Clavijo, por decir algo, en realidad se llamaba Mencía Fernández. Y ese Juan Fernández de Córdoba, a lo mejor era Juan de Córdoba, trapero, y aquí aparece como alcaide, en esa misma fecha, con esos mismos hijos. Entonces, claro, es una labor, evidentemente, de muchísimos años, y que yo llevo muchos años realizando, ¿no? Y que es cuando uno cruza los datos, es cuando realmente adquiere la auténtica dimensión el tema concreto. Se controla. Es muy difícil y evidentemente es laborioso, pero es el camino que tenemos, el auténtico camino, que si queremos llegar a la verdad. Vamos a terminar, aunque queda un tiempo, con una importante familia, más que una familia. Hablamos de un extenso linaje, una estirpe de las más interesantes de Córdoba, judeoconversos notorios todos ellos. No existen apellidos judíos que se hayan mantenido tras la conversión, excepto 3 o 4, Leví, obviamente, que desaparece pronto, Vergas, Piedrahíta en Salamanca, que se mantiene, Cansino, pocos más. La mayoría se cambian y aunque algunos adopten formas muy llamativas, como Santa María, Sant'Angelo, pero también se puede fingir que no necesariamente ven aquí. La mayoría se llaman García, Pérez, López, Córdoba o Soria o Baena, como los demás. No se puede por ello. Pero hay tal profusión de gente llamada aragonés en Córdoba que llamarse aragonés en Córdoba es casi directamente indicar descender de converso. Es una de las familias más llamativamente marcadas por la Inquisición y marcadas por los sanbenitos, como lo fueron los Ahumada, los Roa, los Dávila, en esta ciudad hablo, los Córdoba, que no fueran Fernández de Córdoba, y algunas otras, de muchísimas, otras alternan evidentemente apellidos que son más comunes y es más difícil, por eso los usan, para también escapar de ese control. Que sean aragoneses o no, no lo sabemos, yo mismo lo planteé como una posibilidad, en el sentido de que vengan o no, no lo sabremos nunca, porque tampoco sabemos si se bautizaron y se pusieron el apellido de padrino de bautismo, que es como lo hacían, como después hicieron los moriscos, que por eso se llaman tantos, casi todos Mendoza, por los condes de Tendilla, alcaide de Alhambra, o los propios gitanos, es decir, por eso en España, con los apellidos en sí mismos, salvo muy pocos, no se puede, sin más investigación ulterior, decir más. En cualquier caso, están desde antiguo en Córdoba, son muy prolíficos, porque encontramos multitud de ramas que, aunque se suelen relacionar entre sí, no es fácil hilarlas en un único esquema genealógico, pero todos o prácticamente todos parecen lo mismo. Y al ser condenados por la Inquisición, y previamente muchos de ellos lo son y de ellas, y previamente perseguidos en los pogromos, es decir, en las persecuciones anticonversas del siglo XV, de la segunda mitad sobre todo, el famoso incidente del Rastro, el más importante, suelen huir a los lugares del sur y del oeste de la provincia, a los lugares de señorío, como están haciendo casi todos. Ahora, cuando huyen, en esta época, es cuando se va a llenar de judeoconversos Baena, Lucena y las demás villas del sur o Palma del Río. No porque hubiera antes grandes comunidades judaicas, las había sobre todo en la capital, sino porque huyen de la persecución. Y lo sabemos perfectamente, además de testimonios de todo tipo, que no les voy a cansar, porque en las genealogías que yo tengo de la Inquisición, que se han conservado copias y he podido en 20 años reconstruir muchísimas, pues te dicen mi hermano tal, o mi primo, o mi sobrino que se fue a Palma, o mi tío que se fue a Palma, mi tío que se fue a Baena, o mi tío que se fue a Portugal. El año del robo es 1473, el saqueo y las matanzas que se producen por el incidente de la Cruz del Rastro. Por tanto, sea como fuere, una rama, se van distintas ramas, algunas están en Palma, otras parece que se van a Fernández Núñez, y desde luego la más importante se asienta en Lucena, que es una de las entidades locales más prósperas, como ustedes saben perfectamente, de esta provincia y de toda Andalucía, para medrar y para estar protegidos por los señores. Los señores protegen a los judeoconversos, como se puede uno fácilmente imaginar, no por altruismo, sino por interés, porque les llega un personal cualificado, rico, de escribanos, mayordomos, arrendadores, etcétera, y por tanto los van a proteger de las iras populares y muchas veces de las inquisitoriales cuando pueden. Medrarán tanto que llegarán a ser marqueses de Campo de Ara, y cambiándose de apellido, con una usurpación lenta de aragonés a recio aragonés, de recio aragonés a recio chacón, y después ya chacón, y por líneas que sí son, pero no es su línea masculina. Llegarán a ser de la nobleza titulada descendiendo de condenados. Pues bien, aquí tienen una escritura que en este caso corresponde a la que están allí enfrente, a la que tienen ustedes en ese expositor frente de mí, y que está bastante burdamente también trazada. Se nota, lo que pasa es que es muy leve la imagen, por eso no verán ustedes prácticamente nada, y de nuevo, en 1765, que es cuando la familia está prosperando enormemente, pues la copia.
la copia oportuna. Aquí de nuevo está dibujada, de nuevo el testamento empieza arriba, termina, es decir, está en hoja exenta, todos los casos concretos que les he ido planteando como modus operandi de este grupo. Pero les voy a hablar de estos aragonés con otro documento que, como estos no se ven bien y ustedes no pueden leerlo, lo que les he traído es un extracto de la transcripción que he realizado, marcando en rojo lo llamativamente anacrónico. Este documento me lo localizó, yo no he estado aquí trabajando, un amigo mío, un colega, está en el Archivo Histórico Provincial de Albacete y trabajando Alcaraz, que está estudiando Alcaraz en la Edad Media, desde hace años, y publicando trabajos muy interesantes sobre la zona, descubre un documento que, sin saber él nada del tema, ni de los aragonés, ni se dedica a esto, ni a Noeza, le pareció tan grotesco que dijo, esto no es normal. Entonces ya un día me lo dijo, oye, me lo mandó y bueno, pues yo lo agradezco aquí a Carlos Ayllón, al doctor Carlos Ayllón. En este caso, este documento no hace falta verlo, aunque también se nota como los demás que es dibujado, porque los contenidos son brutalmente ridículos. Y lo pongo finalmente para que vean ustedes cómo, si ya no se hace bien, el documento es llamativamente falso. Y lo pongo para que vean que no me lo invento, que no es que he visto una letra que yo creo que dibujara y ustedes dirán, a ver, este señor si se lo ha inventado. Este señor empieza su testamento, que es de 1499, supuestamente. Esto está hecho posiblemente a finales del 16, del 17, o no lo sabemos todavía, habría que cruzar los datos bien. Vecino natural de Alcaraz, por supuesto esa persona jamás ha existido aquí, lo que están intentando los aragonés es sacar de Córdoba el origen, para evitar que digan, es que Gonzalo Aragonés fue condenado por la Inquisición. No, pero yo es que vengo de otro, uno que era de Alcaraz, no de Baena, de Lucena, de Córdoba. Claro, hijo legítimo. En un testamento en 1409 nadie pone el nombre de sus padres, pero es que ni un duque. No lo ponen en 1580 o en 1650. Pero que su padre se llame Don Martín Aragonés, eso ni la nobleza señorial en esas fechas lleva el don, solo la titulada y los grandes prelados. Y la madre igual. Margarita ya sería anacrónico en la época, pero bueno. En la intitulación colegial del insigne Colegio Ilustre Cofradía del Obispo de Alba de Cristo. Bueno, eso ya es una de las barbaridades, porque es una institución que existe, pero nadie se intitularía así, y además en esa fecha ni siquiera se llama así. Pero todo esto es lo de menos. ¿Quién funda esta cofradía? Todo esto es la intitulación del testamento. ¿Esto cómo empieza? Pues Rey Alfonso VIII. No sé si es verdad o mentira, yo no estudio Alcaraz, pero sí sé que esto es la mayor estupidez que ha podido poner nadie, porque el primer rey que en España usa majestad es Carlos V, porque es la majestad cesárea del emperador, y a raíz de ser emperador empiezan a llamarle, para horror de los castellanos, majestad. Los reyes católicos son alteza, los reyes anteriores son alteza, los reyes de Francia e Inglaterra son alteza. Cuando Carlos V empieza a llamarse majestad como rey de España, porque majestad para ellos solo es Dios y el emperador, que es su vicario terrenal aquí en la tierra, los demás reyes se empezarán a llamar. Los Tudor hasta Isabel la famosa, mucho tiempo después serán alteza. Ningún rey se ha atrevido a llamarse majestad. Esto es una locura, es como hablar de Césares 1000 años antes de que exista Octavio Augusto, por decir algo. Es decir, esto es un anacronismo grotesco. Pero bueno, ya si queremos reírnos, claro, lo funda este señor y lo confina Pablo III. Pablo III tardará 40 años en ser papa. Había nacido, pero era todavía un niño en donde viviera. Es decir, evidentemente el escribano es bastante malo. O le han pagado muy poco y es lo que ha hecho allí. Estoy enfermo, el testamento es muy largo, ¿eh? Y como colegial, bla, 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 soy militar y tengo exenciones, las mismas de los tercios que se inventa 50 años después en Flandes, como se llama. No existe ninguna denominación militar que se llame tercio hasta muchísimo después. Y no digamos ya el anacronismo, en este caso más, de la forma de expresión capitán de los voluntarios. Es una locura. Cualquiera que ha visto un pensamiento del siglo. Claro, ya que me pongo a falsificar, pues ya no es que sea hidalgo, ya que soy, pues ya soy pariente del conde de Carrión, lo que para los que sepan un poco de genealogía significa que defiendo de los reyes de Castilla, porque este es descendiente del famoso autor del conde Lucanor, es decir, de don Juan Manuel, el señor de Villena, el príncipe de Villena, que era un nieto de Fernando III como hijo de su hijo, del infante don Manuel, y de una princesa bizantina, con lo cual ya
sea, ya que me pongo en serio. Claro, mi hijo, por supuesto, con Don, cuando salió de aquí a Fernán Núñez, por tanto, no se extrañen ustedes que haya en Fernán Núñez Aragonés, pero nosotros no venimos de ahí. Si hay alguno que han quemado la Inquisición, esos son unos que se llamaban Aragonés, pues estaban allí. Nosotros, es que va para allá, al servicio de su majestad católica. Es decir, los reyes católicos todavía no se llamaban así. Y, como decía, y se fue a la conquista de Andalucía. La conquista de Andalucía es lo que se hace con tiempo de Fernando III. Ni siquiera es la conquista de Granada. Pero bueno, y por supuesto se casa con la señora Francisca de Córdoba. Hombre, si me he hecho descender de reyes, pues ya me hago que mi hijo se case con una Fernández de Córdoba, ya que nos ponemos. Hice un pleito de hidalguía porque me obligaron a pagar en la rebelión de la Villa de Olmedo. Eso no ha existido jamás. El hombre recuerda la batalla de Olmedo, que se dio en tiempo de Juan II contra los infantes de Aragón, más o menos le corresponde, y pone, en vez de la batalla de Olmedo, que es conocida, básicamente porque murieron muy pocos y salieron todos huyendo, pues ya una rebelión de la Villa, ¿no? Y ya que me pongo igualmente, pues no solo voy a defender, sino que ya la línea, ni siquiera soy aragonés, desciendo de los señores de Vizcaya y me llamo López de Haro. ¿Por qué me han puesto aragonés? Bueno, pues porque vendría de Aragón 1, o ni siquiera lo cuento. Vengo de esto y ese apellido, que también lo llevo aragonés, lo confirman los reyes católicos, lo cual es una locura, evidentemente. Dos mercedes previas, una dada en el cerco de Sevilla por San Fernando y otra en el... Sí, reyes haciendo la cédula o lo que fuese sobre apellidos de particulares. Es decir, si alguien... Esto es una locura detrás de otra. Que además, bueno, simplemente con poner un papa que todavía casi ni había nacido, pues ya tendríamos. Además, pues ya que estamos, hablo de que tengo un mayorazgo, lo cual, por supuesto, es también inventado, de una cantidad de 235.500 maravedíes anuales, lo cual sería una locura en esa fecha. Eso es un juro que pueden tener marqueses o duques sobre juros. No hay juros en esa fecha en los mayorazgos, porque para empezar son tipos de juros diferentes a los que va a haber en la Edad Moderna. El hombre sabe, el escribano, que en el siglo XVII hay juros que se venden y se meten en mayorazgos, pero eso no tiene nada que ver con los juros medievales, que son mercedes de renta, que no se pueden vincular porque es otra su característica. Ya que añadimos, si estamos en 1499, pues inventamos la Compañía de Jesús, que hasta dentro de 50 o 60 años ni siquiera existirá. Y de camino metemos el propósito general, está en mi pueblo. Que además, el propósito general, bueno, en fin. Y ya termino, claro, evidentemente, pues a mi nieto, Don también, lo dejo allí en Fernán Núñez para que si alguien encuentra, pues ya hemos hecho la hilación y muy pocos testamentos hablan de mi nieto y encima le pongo los apellidos, etcétera. Es decir, concluyo ya, y perdón por haberme cedido un poco el tiempo, estamos ante un fenómeno muy interesante del que solo hemos visto la punta del iceberg, no porque traiga aquí poco, porque hay muy poco tiempo, sino que porque esto está totalmente sin trabajar. Pero lo interesante no es que haya muchos casos, o pocos, que hay muchísimos, evidentemente es un porcentaje ínfimo de la escritura ordinaria, de las normales, que lógicamente, y por fortuna para nosotros también, pues son verdaderas o son por lo menos fidedignas. Lo que estamos hablando es que aquí estamos ante una interesantísima forma de sobrevivir socialmente, de prosperar socialmente, un recurso que el sistema les brinda permitiendo que pase esto, es ilegal, bueno, tampoco miramos mucho, si se detectan, ya han visto ustedes que aunque se detecte que son falsos, se mira para otro lado y el hombre sigue siendo caballero de Santiago, porque Felipe V, ¿qué le puede importar a Felipe V si un escribano ha falsificado las partidas de la bisabuela de un señor de Granada? Lo que quiere son los 20.000 ducados que le ha pagado por el hábito para poder seguir invadiendo Sicilia o luchando contra quien sea. Evidentemente es parte del sistema, parte de esos caminos codificados que tenía el sistema. Y concluyo diciendo que hemos hablado de corruptos, de documentos falsos, de dinero por medio, por si alguno se ha quedado dormido o por mi culpa, yo estaba hablando del siglo de oro, no de la España del presente. Muchas gracias. Nadie se atreve a defraudar al auditor. No, es que hay un caballero. Sí, yo quería preguntar cómo veía la nobleza tradicional española estos nuevos miembros que venían a integrarse en su círculo. Si inmediatamente les respetaban y les aceptaban por conveniencia, yo pregunto desde el desconocimiento.
Sí, no, la pregunta es absolutamente pertinente. Imagínese usted al principio, pues por lógica, muy mal, a las 2 o 3 generaciones sin problema, porque para empezar funcionan todos estos, digamos, como llama una discípula mía, protocolos de ocultamiento. Es decir, el recién llegado es visto con desagrado, el hijo o el nieto pues ya se casa con los nuestros. Todo depende de la necesidad económica. Es decir, si yo puedo mantener casamientos entre mi grupo, evidentemente yo no me caso con una judeoconversa ni loco. Eso es lo que hace buena parte de la nobleza cordobesa. La nobleza cordobesa, yo así lo definí, esta es la ciudad más aristocrática de España. Porque claro, tiene una serie de grupos familiares muy ricos que tienen una enorme extensión de tierra en una zona fertilísima como es la campiña. Por tanto, esos argotes, se pueden casar entre ellos sin problema, no se degradan, usando la terminología de la época, excepto los que no tienen más remedio. ¿Quién va a admitir en sus filas, en este caso matrimonialmente? Y no porque me insisto en matrimonialmente, como decía un historiador francés de Quibois, una clase social son aquellos que se casan entre sí. Es decir, admitirlo a sentarse en su casa o a sentarse juntos en una iglesia viene de que antes o inmediatamente después se van a casar entre ellos, porque esa es la forma de redondear negocios, estrategias, etc. ¿Quién se casa con ellos? Los segundones. Los que no tienen... Es decir, mi hermano mayor tiene los mayorazgos, pero yo no tengo nada. Mi padre me ha dado un dinero, me deja una pequeña... ¿Y ahora yo cómo vivo? ¿Qué hago? ¿Me quedo soltero? ¿Me caso con una hidalga pobre, con lo cual estamos los dos malviviendo muchos años? ¿O miro para otro lado, con mayor o menor grado, y me caso con una conversa llena de dinero? Por ejemplo, hay familias ilustrísimas, como los Hoces, los condes de Donachuelo, que en las líneas primogénitas se casan magníficamente, pero que los segundones casi, digamos, se especializan en casarse con conversas. Es decir, tienes a una familia de las más nobles, pero claro, porque son gente que no tiene dinero o muy poco. Eso le pasa a todas. Entonces, la manera que usan, si lo vemos al revés, los conversos, es esto. Mi hija va a ir cargada de dinero para que ese hijo tuyo, tercero o cuarto, se case. O esa hija cuarta tuya, pobre, que no la puedes casar, case con mi hijo e incluso en vez de tú llevar dinero en dote, yo la doto. Es decir, yo empecé a darme cuenta hace muchos años de eso. Esos son matrimonios que se llaman hipergámicos. Es decir, casan uno hacia arriba, ¿no? Y la otra o el otro hacia abajo. Pero no son matrimonios desiguales, no son matrimonios desagradables para el sistema, porque se compensan. Es decir, yo aporto capital y tú aportas capital social, tú aportas parentesco, aportas relaciones, yo aporto dinero. Eso lo han estado haciendo nuestra élite hasta ayer. El que llega aquí y crea el diario Córdoba se casa con una noble arruinada. El primer Carbonell se casa con una noble. Es decir, pero eso en cualquier ciudad, porque yo aporto dinero. ¿Tú qué aportas? Un primo segundo alcalde, un primo tercero obispo, un primo cuarto ministro. Prestigio. ¿Y tú y yo qué? Yo, mucho dinero, un yerno ambicioso. Es decir, ese es un sistema que mientras funciona así, ¿qué hacemos? ¿Qué es la diferencia del siglo XIX y XX con el pasado? Pues que entonces hay que ocultar el auténtico origen de esa mujer o ese marido. Encargaremos a un genealogista que haga lo propio o falsificaremos para adaptar ese yerno o esa nuera y su familia a el nivel que corresponde. Es decir, al principio mal visto, en general, no solo estos que vienen así, lo sabemos, por ejemplo, por los grandes de España. Cuando los grandes de España, de vieja raigambre, entra uno nuevo, sobre todo cuando es un advenedizo, no uno nuevo de familia antigua, sino por ejemplo, el Fernando de Valenzuela es el privado, el valido casi, digamos, aunque está en una época terminal, el valimiento de la reina Mariana de Austria, es decir, la madre de Carlos II. Y es un protegido y es un pseudo hidalgo de Ronda que pasa por Italia y a saber lo que es, de bajísimo origen. Y lo hace Marqués de Villasierra, Grande de España, para escándalo de la grandeza de España, y eso es lo que le causa que al otro lo destierren en un golpe de Estado prácticamente por el descontento. Cuando ese señor entra en ese círculo, los grandes de España hacían algo muy divertido, pero eso lo han estado haciendo la élite en todo momento. ¿Cómo te trato, cómo te humillo públicamente usando la máxima corrección? Pues si tú eres el duque de Infantado y tú eres el duque de Media Sidonia, pues tú eres, para mí, hablamos en público, Pepe y tú Juan. Y cuando llegas tú, excelentísimo señor Marqués de Villasierra, sí, te llamo como te llamas, pero en ese contexto estás quedando ridículo. Es lo que hace Marcel Proust cuando en las cenas o en las comidas de París se sienta un noble advenedizo, por ejemplo, napoleónico, con una duquesa de Guermantes que viene de la Edad Media. Pues se le puede aplicar es decir, son formas protocolarias, pero eso es inmediatamente después, en una generación, está todo limpiado. El sistema recicla perfectamente hasta el día de hoy. Las mujeres más ricas de España, las Koplovy,
son 7 veces marquesas. Su padre es supuestamente judío polaco, las otras son 7 veces marquesas, su madre lo era. Se han ido transformando, pero no se han ido. ¿Alguna cosa más? No, yo te quería preguntar una cosita. Me extraña que sigan con tanto detalle las pruebas, porque luego parece que nunca daban resultados. O sea, al final... Cuesta. O sea, pero todo el proceso se llevaba, Sí. se analizaba, se veía que era falsedad, se probaba... Para nuevo, casi siempre para nada. Vamos a ver. Tenemos que entender que esto es un proceso complejísimo, que no solo yo aquí he expuesto de manera burda y rápida, sino que incluso por escrito pues lo tienes que simplificar. Esto es un proceso muy complejo y hay instituciones que son enormemente conservadoras y enormemente cerradas. Y personas que son enormemente refractarias a permitir esto y personas que, porque son más abiertas de mente o por lo que sea, están muy dispuestas. Hay inquisidores generales que abren la mano, como Alonso Manrique Lara, y hay inquisidores que cierran la mano generales. Hay tribunales de la Inquisición que funcionan muy duramente y otros que no. Pero al final, casi siempre, no siempre, pero casi siempre, funciona el dinero y el tiempo. Es decir, lo que no puede permitirse es que si las pruebas salen negativas, se le admita. Es decir, si se demuestra que es converso, no puede entrar a una orden de Caballero de Santiago. Eso no lo puede admitir nadie. Empezando por el Consejo de las Órdenes, que es muy conservador, porque está compuesto por caballeros. Lo que hacen es dilatar. ¿Y qué suele aparecer cuando pasan 2, 3, 4 años? Un Nuevo Testamento donde se demuestra que esa bisabuela no es mi bisabuela. Es que yo no lo sabía, pero mi bisabuelo se casó 2 veces. Esto se ríen ustedes y es para reírse. Esto es normalísimo. Y les puedo poner un ejemplo más llamativo que el otro día lo puse en clase, de una familia muy rápidamente americana, son regidores perpetuos de Lima, marqueses con el tiempo, que consiguen 2 hábitos para ser 2 hermanos, ya en tiempo de Carlos II. Y descienden de no hidalgos, es decir, de pecheros por todas las líneas, y por una de ellas además de una negra, de una esclava negra, y se demuestra. Se paraliza el hábito, porque claro, es que no hay por dónde cogerlo, es decir, no solo porque vengan de la esclava negra, sino porque por lo demás no son hidalgos por ningún lado, y pasan 2 o 3 años, el dinero corre a mansalva, y lo sabemos por denuncia, corre a mansalva, miles y miles y miles de reales se sueltan, y se vuelve con la presión hacia el Consejo a abrir el proceso, es decir, una segunda diligencia, y el señor que está en España, es decir, mi hermano se queda en Lima, el marqués, yo estoy en España para controlar el proceso, la genealogía para empezar el proceso la he dado yo, porque cuando te hacen Caballero de Santiago tienes que decir, o de Calatrava, o de la Inquisición, quiénes son tus padres y tus abuelos, y con ese documento se empieza a hacer 3 preguntas, ¿no? Dicen, perdón, es que me he equivocado. Ni yo, ni mi padre, ni mi madre, ni ninguno de mis abuelos hemos nacido en ese pueblo, en Villanueva de la Serena. Me he equivocado. Mi padre no nació allí, nació en Almansa, Albacete. Mi madre nació en un pueblo de Toledo, mi abuela tal cual. Y me he equivocado. No me llamo Galeano, que es el apellido, que es mi apellido todavía. Me llamo Galiano, se me ha olvidado. Claro, porque Galiano es una familia noble de Almansa. Entonces han metido en esos 2 o 3 años, en todos los padrones, han buscado dónde pueden encontrar un posible parecido a un antepasado. Han soltado dinero y cuando empiezan los pesquisidores, esos pueblos, por supuesto, yo recuerdo perfectamente que un hermano de mi bisabuelo se fue allí, se casó, caballero y marqués, con sangre negra. Pero vamos, sin llegar a la sangre negra, que es lo más llamativo, esto es normalísimo. Les cuesta, hay veces que les cuesta la reprobación, es decir, hay hábitos que se detienen y se reprueban para siempre. Ese fondo estaba imposibilitado de ver en los años 80. Y se abrió en los primeros 90 para mi satisfacción, porque yo llevo yendo muchísimos años a Histórico Nacional y recién llegado ya se pudo ver. Y para mi sorpresa, y la de los pocos que les podría interesar el tema, solo se compone de 100 y pico expedientes, cuando tenemos decenas de miles. Es decir, aquellos que se paralizan de verdad, que muchos de ellos son porque el pretendiente se muere a los 2 o 3 meses de empezar y entonces se para porque ya no hay con qué, o que ve lo que va a venir porque está saliendo problemas y se hace fraile, entonces lo deja. Son una milésima parte, bueno, o una centésima parte de los normales entran. ¿Qué pasa? Que un expediente normal tiene 100 páginas y un expediente complicado pues puede tener 2.000, 1.500, depende de... Pero cuando el dinero, el poder, la influencia, la amenaza a los testigos, el soborno, las autoridades y la connivencia del sistema... Hay un documento, y no quiero extenderme mucho, o sea, porque ustedes... que es maravilloso
que demuestra hasta dónde el sistema está basado en el fraude. Y este documento es maravilloso porque es un documento de la propia Inquisición, el único que yo he visto nunca, que abiertamente reconoce el fraude. De la propia Inquisición, la de Córdoba. En el siglo XVIII, una familia ilustrísima de Baena, Pineda, que lleva hábitos de órdenes militares y que son hidalgos por todos los costados, tienen, efectivamente, antepasados por una línea, Monte de Mendoza, quemados. Y se sabe. Y cada vez que un descendiente de estos quemados intenta, o bien por los Pineda o por la línea que sea, Trillo Figueroa, es decir, estamos hablando de familias importantísimas, siempre hay problemas enormes o les rechazan. Entonces la Inquisición, en el siglo XVIII, emite un documento. Bueno, siempre se escribe a la Suprema, y en la Carta Suprema dice lo siguiente: que no se le dé el cargo de familiar, de santo oficio, de familiar de la Inquisición de Baena, porque desciende de quemado. Es decir, en nuestro archivo está que la madre de la tatarabuela, la abuela de la bisabuela, lo que sea, la quemaron. Como es una persona muy poderosa e importante, que no se le diga esto, evidentemente, porque todo esto es secreto. Que se le diga que no cabe, es decir, que en Baena ya hay demasiados familiares y que no le toca, que espere o que... Y añade el documento. Pero si insiste, que se le dé. Es decir, le está diciendo, desciende de quemados vivos, esto es imposible, si sigue dando la lata, que lo sea. Lo ponen por escrito, el 90% funcionaría de forma oral. Hay muchísimas leyendas sobre los hábitos, estas cosas. Yo he visto cartas del rey Felipe IV que se encuentra sistemáticamente con el problema de que la mayoría de sus militares, los grandes maestres de campo que están luchando en Flandes, en Alemania, les dan, con otras cosas como la mitad no cobra, porque no hay dinero, les dan hábitos de órdenes y se encuentran con graves problemas. Militares como tantas otras cosas, ¿no? Y claro, estos militares pueden presionar no yendo al frente. Es decir, yo hasta que no salga bien, no me voy a Flandes, no me voy a tal, no me embarco. ¿Por qué? Porque tengo muchos enemigos y si yo estoy aquí, pues me van a decir. Claro, te puedes imaginar el rey lo que le puede preocupar si 200 años antes hay un antepasado quemado, frente a que esté el otro luchando contra los holandeses. El rey empieza a escribir, el rey de puño y letra, ¿eh? No el Olivares siquiera, ni un ministro, el rey al consejo. Que se sustancie esto, por supuesto, como tenga que salir, que por supuesto con la legalidad, pero ya, y otra carta mañana, pero no estoy bromeando, 15 cartas seguidas, estoy ordenando, entonces llega el consejo, y el máximo grado es cuando dice, Majestad, os pedimos audiencia pública, o sea, audiencia privada, secreta, para que dos de nosotros, claro, pues para no poner ni por escrito lo que vamos a decir. Y al mes se le concede el hábito y el otro se va a Flandes a luchar. Claro, es que estamos hablando de un sistema que excluiría al rey, pero aunque eso sea sagrado, los olivares, excluiría a los duques de Macedonia, no es una forma de hablar, excluiría, posible, casi seguro, a los duques de Medinaceli, excluiría a los condes de Puñenrostro, que son directamente, a los marqueses de Moya, es decir, a la mitad de la nobleza, si bajamos a los regidores, al 80%, porque estamos hablando que con que tengas una gota de sangre, una gota de 100.000 gotas, en teoría, si se demuestra, está excluido. Claro, el Estado se hunde, no tiene servidor, no tiene nada. Por tanto, no se puede cargar el sistema ideológico porque es su propio basamento, pero lo que hace es minimizarlo, esquivarlo o directamente anularlo sin que legalmente se anule. Claro. Bueno, muchas gracias a vosotros por aguantar el tiro.